Todo cristiano está en la obligación, en la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. Debe estudiarla, debe profundizar en ella, debe escudriñar, siempre mirando el contexto social, cultural, lingüístico, porque es que esa es la única manera de poder comprender la esencia, la sustancia, la fuerza del mensaje que el escritor inspirado por el Señor escribió para sus lectores. Lastimosamente en estos tiempos el cristiano promedio se ha acostumbrado únicamente a que le enseñen la palabra. Va una vez o dos veces a la semana y confía en que le enseñen la palabra, pero no tiene realmente la responsabilidad de estudiarla, de escudriñarla, no tiene la disciplina. Y eso es algo que demanda Dios. Dios demanda que estudiemos su palabra porque es la manera en que Él nos enseña, la manera en que Él nos habla. Nunca en la historia de la humanidad habíamos contado con herramientas tan grandes como las que contamos en esta época moderna para el estudio de la Biblia. Tenemos comentarios gratuitos en internet, tenemos concordancias, tenemos diccionarios tanto de léxico griego como de hebreo, donde podemos ver el significado de las palabras originales en los idiomas originales, ver qué significaba cada palabra, porque eso es muy importante. Por ejemplo, uno de los ejemplos que vamos a poner hoy es el tema de la adopción. Eso está en Gálatas 4 y en Romanos 8, pero vamos a tomar como referencia el texto que está en Gálatas 4:4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo primero que tenemos que diferenciar es el concepto o la percepción que nosotros como occidentales tenemos del tema de la adopción. Para nosotros la adopción se limita o se remite más bien a cuando una familia que no tiene hijos adopta un niño, o que perdieron un hijo, o que tuvieron los hijos muy jóvenes y ya están muy adultos, entonces quieren tener un niño más en la familia y se quedaron solo los padres, entonces tienen los medios económicos para hacerlo y adoptan un niño. Incluso eso se ve como un acto de compasión casi siempre, como un acto de caridad. Precisamente hay personalidades de la farándula que adoptan niños, y niños de etnias, por ejemplo, de etnias indígenas o de etnias de raza negra, y eso lo toman como un acto de compasión muy grande y hasta lo publican. Y esa es la percepción, ese es el contexto en el cual nosotros vemos la adopción en el mundo occidental. Pero en el mundo oriental no es así. En el mundo oriental, en el Imperio Romano, en los judíos, en los árabes, en ningún momento se adoptaba un niño. Siempre se adoptaban personas adultas. Por eso es que difiere tanto el concepto partiendo de allí. La adopción se realizaba con personas adultas que ya tuvieran uso de razón y que el que los adoptaba pudiera ya saber qué clase de persona era y qué cualidades, tanto físicas como intelectuales, qué capacidades tenía esa persona para poder adoptarlo. Y la adopción únicamente se realizaba con personas adultas. Por esa razón es que difiere tanto de la adopción occidental. En la antigua Roma, en el Imperio Romano, bajo la sociedad en la que se escribió el Nuevo Testamento, en la que Pablo escribió las cartas paulinas, que conforman gran parte del Nuevo Testamento, había una figura jurídica que se llamaba la patria potestas. La patria potestas es lo que nosotros conocemos hoy en día como la patria potestad, pero en Roma se llamaba la patria potestas y era una autoridad que tenía el padre de familia sobre los hijos, pero que iba mucho más allá de la patria potestad nuestra. La patria potestas facultaba al padre para desheredar un hijo.
para venderlo e incluso para matarlo. O sea, el padre de familia, por medio de la figura jurídica de patria potestas, era dueño prácticamente del hijo. Entonces, en ese orden de ideas vemos que hay una diferencia muy grande. Lo otro es que en la cultura judía y en la cultura oriental, y lo que tiene que ver todo con esa parte de donde fue escrita la Biblia, no existe esa figura inventada del mundo occidental que se llama adolescencia. En el mundo romano, en el mundo judío y en el mundo oriental no existe el adolescente. En el mundo oriental se pasaba de adulto a niño, incluso hacen rituales muy grandes que incluso los vemos por televisión, incluso hasta en las tribus indígenas se ve que la adolescencia no existe. Eso es una invención del mundo occidental, del mundo helenista, y lastimosamente es una etapa en que casi que se le permite a la persona supuestamente adolescente que sea un irresponsable, que pueda hacer lo que quiera porque como está en la época de la adolescencia, entonces no tiene la culpa, está con una tormenta de hormonas que lo hacen ser irresponsable, pero eso es una cosa inventada. Los pueblos de más sabiduría que ha habido es el mundo oriental. Y en el mundo oriental nunca existió la adolescencia. Siempre se pasaba de niño a adulto. Por ejemplo, en la cultura judía, a los 12, cuando el niño cumple los 12 años, se celebra una fiesta que se llama el Bar Mitzvah. En esta celebración, el padre de familia pone las manos sobre el niño, ora una oración y entrega a ese niño la responsabilidad de seguir la ley de Dios. Y le dice a Dios que se lo entrega. O sea, el padre ya no es responsable por la conducta de ese hijo. Ya el hijo a partir de allí tiene responsabilidad. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando fue a Jerusalén con sus padres, tenía 12 años y lo primero que hizo fue ocuparse de los negocios de su padre, porque ya estaba en la edad adulta. Eso mismo pasa, o pasaba más bien en el Imperio Romano. Un niño pasaba de niño directamente a adulto después de los 12 años. No se tenía la etapa irresponsable de la adolescencia. Entonces, por esa razón, es que era tan importante la adopción en el mundo romano. Porque es que cuando un padre de familia detectaba que los hijos que tuvo naturalmente, biológicamente, no reunían las capacidades para ser los herederos, entonces el padre de familia buscaba en las familias del pueblo una persona que se ajustara por sus capacidades tanto intelectuales como físicas para ser un digno heredero. Y es que en la ciudadanía romana, en la cultura romana, solo había dos clases sociales. La élite romana, que estaba constituida por los césares y los senadores, los emperadores, y el pueblo. Y la clase social del pueblo jamás, nunca podía aspirar a desarrollarse tanto intelectual como económicamente para llegar a ser parte de la élite. No, la élite era un círculo muy cerrado. La élite se heredaba, no biológicamente muchas veces. ¿Por qué? Porque incluso un ejemplo de esto es que 9 de los césares que hubo en el Imperio Romano fueron adoptados. Entonces, la adopción era un evento grandioso, eso era un evento, era una ceremonia gloriosa, porque el padre de familia, cuando detectaba a un muchacho que lo quería adoptar ya siendo adulto con capacidades para hacerlo su heredero principal, esa era la razón de la adopción en el Medio Oriente, en el Imperio Romano. La razón de la adopción era para poder nombrarlo heredero principal por encima. Cuando un padre de familia, adoptaba a ese hijo mayor, ese hijo era el heredero principal por encima de sus hijos biológicos. Entonces se celebraba una ceremonia muy importante porque el padre tenía que pagar una suma muy alta a esa familia. Entonces, claro, la familia biológica de la persona que iba a ser adoptada tenía unos beneficios muy grandes. Primero, pues recibía una muy buena cantidad de dinero.
Y si el adoptado había adquirido deudas, le eran saldadas. Todas las deudas eran pagadas. Y fuera de eso, el adoptado podía beneficiar económicamente a futuro a la familia biológica original. Pero ¿qué pasaba? Eso lo hacía a través de mensajeros. ¿Por qué? Porque se cortaba cualquier vínculo con la familia antigua. O sea, ya era adoptado, ya tenía un nuevo padre de familia, ya tenía una nueva familia de élite, ya pertenecía a otra familia y por esa razón no podía tener contacto con la familia antigua. Era prohibido tener contacto con esa familia. Tenía una nueva familia, tenía un nuevo padre y era el heredero principal de esa familia. Ahora, ¿por qué se preocupaba tanto el padre de familia romano por tener un heredero principal? Por dos cosas. La primera, porque los romanos eran muy supersticiosos. Ellos, aparte de la religión grande que tenían de su panteón romano, que adoraban a Zeus, a Venus, a Afrodita, bueno, esa cantidad de dioses falsos, ellos tenían también una religión que se llamaba la sacre privata, o sea, era una religión privada de cada familia. Y lo que hacían ellos era que detrás de la puerta de entrada a sus hogares tenían un altar. Y en ese altar tenían más o menos 3 clases de dioses. Uno se llamaban los lares. Estos lares eran los fundadores de la familia, los antepasados fundadores de la familia. Los mares eran los antepasados ilustres de esa familia. Y los penates eran los dioses que provisionaban a esa familia. Entonces ellos construyeron un altar detrás de la puerta. Y ahí le rendían culto y ofrendas a esa religión privada que se llamaba sacre privata para esos dioses falsos. Algo parecido con algo que sucede pues en la actualidad con la religión tradicional, que uno va a ciertas casas y tienen por ahí pues su altar con ciertas estatuillas. No vamos a entrar en detalles porque no es el tema, pero de allí es que se hereda esa idolatría que muchas personas en el mundo moderno tienen. Entonces, ese heredero principal que era el adoptado tenía ya la seguridad de la herencia. ¿Por qué razón? Porque cuando se pagaba el dinero por la adopción, se saldaban las deudas y se traía al adoptado a su nueva familia, se hacía a través de una ceremonia pública. Era estilo un matrimonio, o sea, donde todo el mundo se tenía que dar cuenta. Y esa ceremonia pública tenía 7 testigos. 7 testigos de diferentes edades, previendo que pudieran durar mucho tiempo, o sea, que por lo menos 2 o 3 estuvieran siempre vivos, de los 7. ¿Por qué se tenían los 7 testigos? Por la razón de la herencia, que es la segunda razón. Una era para poder conservar la religión privada de la familia. Y segundo, era para administrar la herencia económica, la riqueza de esa familia. Entonces ellos se preocupaban demasiado por tener un heredero que reuniera todas las cualidades y características para que no solo continuara con la religión particular de cada familia, sino que pudiera administrar la riqueza, porque como lo dije antes, solamente había 2 clases sociales, la élite y el vulgo, el pueblo. Entonces era muy importante que esa riqueza fuera muy bien administrada. Entonces el padre escogía heredero para todo lo que era de él, se lo entregaba absolutamente todo. Y había una garantía de que ese era el heredero principal y tenía una seguridad de la herencia que era presenciada y tenía como garantía el testimonio de 7 testigos. Eran 7 testigos los que daban fe de que ese hombre había sido adoptado por la familia nueva, o sea que el adoptado, ¿qué era? Heredero principal, tenía una nueva familia ya de élite, de importancia, una familia de alcurnia, estaba por encima de los hijos biológicos, tenía la garantía de que todo lo que era del padre era para él. Entonces por eso es que Pablo utiliza esta figura,
Porque al utilizar esta figura, los lectores de las cartas a los que era dirigida y a nosotros mismos, si escudriñamos y si estudiamos, nos podemos dar cuenta por qué utilizó la analogía de la adopción. Porque todas las personas de esa época, de esa cultura, de esa sociedad, le iban a entender. Le iban a entender que al nosotros ser adoptados por el Padre, era una cosa extraordinaria. Ya no éramos parte de una familia de pecado, ya no éramos parte de una familia que practicaba el pecado, que estaba en tinieblas, que estaba en oscuridad, sino que ya íbamos a ser conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Aparte de eso, nos dio un testigo, como se hacía en la ceremonia de adopción romana, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, o sea, es la garantía de la herencia que Dios nos tiene preparada a todos los que hemos creído en el Señor Jesús para salvación. También nos da la garantía que todo lo que es de nuestro Padre es nuestro. Esa herencia es algo glorioso. Vamos a leer una parte en Pedro, es la segunda carta de Pedro, que dice así. Vamos a leer segunda carta de Pedro. Que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y escuchen, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por eso es que Pablo utiliza esa figura de la adopción, porque aún más, la adopción nuestra es mucho más esplendorosa que la adopción del mundo romano. Si la adopción del mundo romano garantizaba a la persona salir de una familia pobre y ser parte de una familia de alcurnia, de una familia élite, si le garantizaba la herencia total de todo lo que le pertenecía al Padre, si había testigos que garantizaban que esa herencia le fuera entregada, entonces lo de nosotros es mucho más glorioso, porque de esa misma manera pasamos a ser parte de la familia de Dios. Ya no somos parte de la familia del enemigo, ya somos parte de la familia de Dios. Y si somos hijos, como lo leímos ahorita en Gálatas, somos herederos por medio de Cristo. Y ya no somos esclavos. Porque el esclavo en esa época tenía que trabajar para poder mantener su sustento. Incluso muchas veces trabajaba para su misma libertad. Pero a nosotros se nos dio una herencia por gracia. Nosotros como hijos ya no trabajamos. Porque el Padre nos dio una herencia, ya no trabajamos para esa salvación. Porque ya Cristo hizo una obra completa. Por eso dicen Gálatas que nos redimió a los que estábamos bajo la ley. ¿Por qué razón? Porque estábamos bajo la maldición de la ley. Pero nos redimió de esa maldición y nos hizo hijos. Y si nos hizo hijos, somos coherederos con Cristo. Entonces tenemos la garantía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos la garantía de que somos herederos, de que somos hijos. Pero tenemos una herencia que, como decía Pedro, inmarchitable, incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para nosotros. Pero en los cielos. En el Evangelio no tenemos por qué buscar herencia aquí. Aquí no tenemos herencia. Aquí somos peregrinos y extranjeros, somos advenedizos. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos una herencia asegurada, así que no nos preocupemos tanto por hacernos tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan,
Hagámonos tesoros en el cielo, donde no pasan ninguna de esas cosas. Entonces, el Espíritu Santo es nuestra garantía. Somos herederos porque somos hijos. Pero miren la importancia de conocer el contexto histórico, cultural y lingüístico de la palabra de Dios. Les invito a eso esta noche. Les invito a que lean la palabra, a que cada término que fue utilizado, ustedes lo escudriñen, lo estudien, para que puedan adquirir esa riqueza, para que puedan sacarle la sustancia a cada texto. Porque la palabra de Dios, al ser inspirada por el Espíritu Santo, es una palabra que es viva, es viva. Por eso Pedro también lo dice aquí en lo que leímos, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. No es una esperanza muerta, tenemos una esperanza viva. Y la palabra de Dios también es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Como es una palabra viva, es una palabra que trasciende, que no se queda muerta en un papel. Es una palabra que tiene fuerza, que tiene sustancia, que tiene riqueza. Entonces por eso es que nosotros tenemos que escudriñarla. ¿Qué es escudriñar? Es escarbar. Es como cuando uno está buscando un tesoro. Saca y saca paladas y paladas de tierra y mete la pica y mete el barretón hasta que encuentra el tesoro. Y mire la grandeza. Para nosotros nos daba por sentado leer ahí adopción. No, nos adoptó y ya. Pero no conocíamos qué grandeza es la adopción. Que nos pasa de una familia del común a una familia de élite. Que nos garantiza ser los herederos principales. Que tenemos un testigo para que esa herencia sea nuestra. Que ya no somos esclavos, sino hijos. Entonces, espero haber demostrado la importancia de profundizar en la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.